Y bueno, en otra información, le comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el caso Wallace, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó hoy la inmediata liberación de Juana Hilda González Lomelí, quien enfrentaba una sentencia de 78 años de prisión por el secuestro del empresario Hugo Alberto Wallace. El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena busca que la mujer, víctima de tortura y violencia durante el proceso de detención, sea liberada lo antes posible. Le agradezco mucho a Sofía de Robina Castro, titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública, nos regale unos minutos para hablar de este tema. Gracias, Sofía. ¿Cómo está? Buena tarde. Hola, buenas tardes, Michelle. Muchas gracias por el espacio. Muy contentos con esta noticia tan esperada, sobre todo para Juana Isla, pero también para el impacto que va a tener para el caso. Sin duda, y esto marca un precedente entre la Suprema Corte preguntarte si llega antes de lo que imaginaban, sobre todo, y si lo esperaban, Sofía, por los cambios que está por atravesar la Suprema Corte del país. Bueno, difícil decir que llegó antes en un caso en donde ya llevaba prácticamente 20 años Juana Isla privada de libertad, así que en realidad tardó mucho en llegar, pero ciertamente el que llega ahora en un momento además complejo porque de no resolverse podía dilatarse aún más el caso ante el escenario de cambio de integración de la Corte, y eso sin duda nos preocupaba mucho desde su defensa, pero no solamente eso es pertinente en el momento en el que llega, sino por el contenido de lo referido por la Corte, que de forma tan clara refiera que en un caso como este y en cualquier otro, por más que haya impunidad y por más que sea un delito tan grave como el que en este caso se les aplicaba, se le condenó en su momento a Juana Isla, eso no puede nunca ser justificación para cometer violaciones a derechos humanos, para fabricar pruebas, para torturar y arrancar confesiones y para no cuidar la cadena de custodia de las pruebas, porque de lo contrario entonces estaríamos asumiendo la posibilidad de que se fabriquen casos como este, y que frente a una injusticia se cometa otra injusticia, como sucedió lamentablemente en el caso. Y en eso me parece que la resolución de la Corte, que además es aprobada por 4 de los ministros y ministras de la primera sala, es muy congruente con los principios que también ellos mismos en otros asuntos han establecido sobre presunción de inocencia, prohibición absoluta de la tortura y debido proceso. Y es un aliento para quienes creemos que efectivamente desde la defensa que nos toca hacer, desde el Instituto Federal de Defensoría Pública, creemos profundamente en ello. Nadie puede ser condenado con prueba ilícita. Y en este caso, lamentablemente, así fue. Juana Hilda, desde que fue detenida en enero de 2006, fue arraigada esta figura que es violatoria de derechos humanos, que el Estado incluso ha sido condenado por la Corte Interamericana, generó que se obtuviera una confesión en su contra después de haber sido torturada psicológicamente, además con discriminación por ser mujer, amenazándola con hacerle daño a su familia. Y esta confesión fue básicamente la prueba con la que se construyó el caso y que permitió posteriormente realizar una serie de cateos sin haber cuidado la cadena de custodia, sin tener ninguna fidelidad de la forma en la que se hallaron las diferentes pruebas, por ejemplo, una gota de sangre y una licencia en el departamento, unas fotografías de una computadora en otro departamento. Y es precisamente lo que refiere la Corte, que todas estas pruebas deben de ser nulas, deben de excluirse y por lo tanto, quitando estas pruebas, no había otra más que pudiera sostener la responsabilidad de Juana Hilda y por lo tanto ordenar su inmediata libertad, que esperemos ocurra en las siguientes horas. Ya se encuentran notificando en el Ceferezo 16 donde ya estaba la resolución de la Corte, y es pues una gran noticia, como digo, para ella, pero también para las demás personas procesadas en este caso, las 5 otras personas que estaban también en espera de que la Corte resolviera, y que esperemos que eso permita abrir la justicia para ellos. Así es, Sofía, 8 décadas, pero bueno, y así 20 años es mucho tiempo, y para aquellos que no entendemos muchos de repente los conceptos o los términos legales, se obtuvo esta declaración por la que se le juzga mediante tortura, y hay que decir y poner en la mesa que también organismos internacionales y también algunas leyes establecen que se deben revisar estos casos y que efectivamente la tortura no ofrece una realidad y no ofrece una verdad. Y ya te decía, Sofía, el precedente para que no ocurran estos casos. ¿Será que también después de lo que acaba de ocurrir el día de hoy, se va a hacer un llamado a que, o desde la Suprema Corte, o para que en México, el gobierno de México, haga una revisión oficial a todos estos casos donde se ha obtenido confesiones a través de la tortura? Eso que refieres, Michelle, es fundamental. Lamentablemente seguimos viendo que la tortura es una realidad en el país.
Se ha dicho que ya no se ordena desde el Ejecutivo que se cometa, pero lo que vemos sobre todo desde la Defensoría Pública es que es una realidad constante por prácticamente todas las autoridades de todo el país, sobre todo en los contextos de detención, cuando una persona es detenida y antes de ser puesta a disposición del Ministerio Público. Y también ocurre sin duda en otro tipo de espacios como los centros penitenciarios, como forma de castigo, incluso en contextos, por ejemplo, de movilidad. Y es una de las realidades más dolorosas del país, que ya ha sido señalada por organismos internacionales que han visitado el país, que han escuchado a las víctimas, sobrevivientes, sus familias, organizaciones, y que, como te digo, lo vemos constantemente en los casos que representamos desde la Defensoría Pública Federal. Si bien han habido algunas salvaguardas importantes, por ejemplo, en 2017 se emitió la Ley General para prevenir y sancionar la tortura, hubo un cambio de sistema del tradicional al acusatorio que en gran parte genera salvaguardas importantes, como un juez de control que en primera instancia tiene que calificar la legalidad de la detención y escuchar, por ejemplo, si hubo tortura y que eso tenga consecuencias desde el primer momento. No ha quedado erradicada y por eso requiere que hayan defensorías sólidas y fuertes. Ahí tenemos un reto y hay que mantenerlas, no solamente a nivel federal, sino en los estados, que también se siga fortaleciendo a que las y los jueces tienen que ser garantes de derechos humanos, están para eso, para proteger los derechos de las personas, sobre todo en contextos penales, que es el que más agrava la libertad y la integridad de las personas, y que Sofía, puedan además cumplirse. Sí, adelante. No, Sofía, justo estaba por preguntarte, bueno, estamos hablando del caso de Wilda, pero ¿en qué situación jurídica están el resto de las personas acusadas? ¿Algo similar? ¿Pueden correr con la misma suerte, por así decirlo? Sí, efectivamente la resolución de la Suprema Corte es un parteaguas. En este caso hay 6 personas procesadas o acusadas por estos delitos. Después de la denuncia de secuestro que tuvo lugar en 2005, fueron detenidas, han sido detenidas 6 personas. Juana Hilda, una de ellas, y como hemos referido, su confesión arrancada mediante tortura fue la base para la fabricación del caso y por eso, y el señalamiento de las demás personas, y por eso es tan relevante la declaración de que esta debe ser excluida y no puede ser parte del proceso, pero además también se encuentran en una situación similar, ya incluso con sentencia y en espera de que se resolviera su amparo, 3 de las personas, Albert y Tony, y también César Freire, y estas 3 personas ya habían presentado un amparo, pero se resolvió que este amparo se quedaba detenido hasta en tanto no resolviera la Corte. Ahora, con resolución de la Corte, pues justamente tendría que impactar en las resoluciones que tomen en estos asuntos, en el colegiado en el que se encuentran, y que efectivamente pueda generar su libertad después de tantos años. Y en el caso de Jacobo y de Brenda Quevedo, que son otros 2 de los procesados, ellos se encuentran en el proceso, o sea, incluso no han tenido una sentencia después de tantos años. Y por eso también va a ser sumamente relevante, dado que ya además ya no hay más pruebas que ofrecer, que el caso, digamos, se cierre y que pueda atenderse lo dicho por la Corte para excluir estas pruebas y finalmente verificar que efectivamente la presunción de inocencia sobre ellas debe prevalecer y esperemos contar también con su libertad pronto. Y esto me lleva a preguntarte, Sofía, justamente qué esperan del cambio en el Poder Judicial, entendiendo que esperamos que se cumpla todo esto y que puedan estas personas también salir libres. Yo creo que una de las cosas que nos recuerda este caso es que uno de los principales temas cuando hablamos de justicia y que lamentablemente queda intocado es las fiscalías. En la Corte es muy claro en señalar que la Fiscalía fracasó en su papel principal, que era investigar los hechos y generar pruebas que fueran lícitas y que pudieran, en su caso, ser parte de un proceso. Es un llamado de atención gigante que se suman muchas otras muestras en donde los jueces lo que les corresponde es precisamente hacer lo que hizo la Corte, liberar cuando no existan pruebas suficientes, y ahí más bien el llamado tendría que estar puesto a la Fiscalía a generar mejores controles, ya que hagan mejor su trabajo. Lamentablemente eso no está hoy en las reformas que se hicieron y creo que tendrá que llevarnos a una discusión en la que ese sea el centro y también, como decía, fortalecer las defensorías, pero lo que sí es un hecho es que con los cambios de personas juzgadoras, una de nuestras preocupaciones desde la Defensoría sobre todo son los casos que están como en el sistema tradicional con ya un retraso de 10 años, 15 años, y que con el cambio de juzgadoras pues iba a implicar incluso una posible dilación mayor en la resolución de ellos. Entonces, por eso era tan que la Corte resolviera en este momento y que genera un precedente que esperemos que sea el que marque a quienes llegan. Las personas que se integren, desde jueces, juezas, magistrados, magistrados, ministros y ministras, tendrán la enorme responsabilidad de escuchar el llamado de justicia
de la sociedad y de retomar los precedentes que son relevantes como estos para avanzar a una justicia que sea pues más cercana a las personas. Pero sin duda tendría que también acompañarse de otro tipo de propuestas que voltearan a ver a las fiscalías y su deficiente labor para acercarnos justicia en casos como este, sobre todo cuando lo hacen a partir de violaciones a derechos humanos. Así es. Sofía, me gustaría a mí, además, poner de nueva cuenta en la mesa, además de que obviamente esta supuesta confesión o esta supuesta verdad que las autoridades tomaron o que tomaron como una verdad y la plantearon así para pues, hacer una sentencia, lo hicieron mediante tortura, hay otros puntos que no debemos perder de vista, que esta resolución se hace notar antes, bueno, antes de esta confesión, que autoridades catearon el domicilio de Juana Hilda sin hallar pruebas relevantes, incluso, Sofía, comentar al auditorio que no está empapado en este caso, se levantó el aseguramiento del inmueble y volvió a ser rentado otro inquilino, como si nada hubiera pasado y como una carpeta cerrada. ¡Qué grave! Gravísimo, sobre todo porque esas fueron las pruebas que han mantenido todos estos años la acusación. Como bien lo dices, hubo un cateo a pocos días después de que sucedieron los hechos en el lugar en donde supuestamente sucedieron y no se encontró nada. Y no es hasta sino que se le arranca esta confesión a Juana Hilda con base en tortura que se hace un segundo cateo, pero después de ya más de un año en el mismo inmueble y donde se encuentra únicamente una gota de sangre, se hace una serie de irregularidades en la obtención del análisis genético de la misma y una licencia. Pero estas pruebas, además de toda la falta de fiabilidad que tiene un hallazgo tan diminuto, obviamente tenían una invalidez y tendrán que haber sido declaradas nulas como lo hizo la Corte, porque más nunca hubo una cadena de custodia, como dices, pero no solamente eso, la persona que rentó el departamento tenía un vínculo con quien era la víctima indirecta, que tuvo un papel lamentablemente pues muy que generó y posibilitó violaciones a derechos humanos en aquiescencia con las autoridades y fue quien rentó el departamento durante el tiempo que ocurrió el primer cateo y el segundo. Por lo tanto, no había ninguna confianza en los hallazgos de esa prueba, además de que este segundo cateo únicamente ocurrió a partir de la declaración de Juana Hilda y por eso la Corte dice que está vinculada a la tortura. Es decir, si no hubieran arrancado esa información de Juana Hilda a partir de amenazas, ella nunca hubiera referido que las cosas ocurrieron como dijo la fiscalía que ocurrió. Y por otro lado, también hubo un cateo adicional en el departamento de Brenda Quevedo, de donde se extrajo una computadora que nunca se resguardó, que nunca se cuidó, que nunca se pudo dar cuenta de cómo se obtuvieron fotografías que después se quisieron equiparar a que tenían una similitud con la fotografía del rescate. No, y eso es lo que no podemos nunca tolerar. Así es, y eso habla de la importancia también de tener una Suprema Corte reforzada para que sí sea ese equilibrio que tanto necesitamos ante estas decisiones de autoridades. Sofía de Robina Castro, gracias por esta entrevista. Estaremos actualizando más adelante, si así nos lo permites, pues esta información y con la esperanza de poder platicar justamente también con Juana Hilda. Gracias.